El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia de la Pedagógica Radio, a los maestros, a los administrativos, a todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos aquí en la cabina de la Pedagógica Radio, en la calle 72 con 11, en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, haciendo este programa que se llama Calentando la Palabra, como todos los martes y todos los jueves a las 9 de la mañana. Saludo entonces a este maravilloso equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, ahí en los controles, el señor Mario Enríquez, Yolanda Barrantes, que está muy cerca de nosotros haciendo la producción de todos los programas de la Pedagógica Radio. Conmigo acá en la cabina, Diana Torres. Alejandro, buenos días y buenos días también a nuestros invitados, a quienes ya vamos a saludar. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Amanece muy temprano el martes y hoy tenemos un programa muy especial, Diana. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Así es, Alejandro, pues mañana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y hoy en Calentando la Palabra vamos a hablar de esta problemática, vamos a sensibilizar también un poco a propósito del tema porque en las universidades públicas también se presenta esta problemática porque es un tema del que hay que hablar, de que muchas veces se presenta como tabú y justo hablar de este tema, justo sensibilizar, darle la importancia, creo que promueve esa prevención que nuestra sociedad con tantas enfermedades mentales lo necesita en este momento. Sí, hay un silencio ahí acordado colectivamente alrededor del tema del suicidio, ¿cierto? No se habla, no se toca, pero miedo también, ¿no? Es una realidad que está de manera permanente y cotidiana en las escuelas, en las familias, en los grupos de trabajo. Siempre hay una pregunta por el suicidio que no exploramos. Entonces, sin más preámbulos, saludemos a nuestros invitados especialistas que están el día de hoy acá para hablar justamente de este tema tan importante y de la manera como en la Universidad Pedagógica Nacional también le damos trámite a esto. Estamos con Viviana López Torres, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Y con David Alejandro Cárdenas. Gracias, sí señor, muy buenos días, felices. Ambos psicólogos de el GOAE, el Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional, que está en permanente cuidado de estos temas dentro de la universidad, entre otros muchos temas. Entonces, como siempre, bienvenidos. Acá el GOAE siempre tiene un espacio en esta cabina de radio, de la Pedagógica Radio. Pues siempre lo recordamos, ¿no? A veces llegan oyentes nuevos, gente que no está al tanto de la cosa. Chévere que hablemos un poquito del GOAE, recordemos a la gente y a quienes no conocen qué es eso del GOAE. Entonces, no sé, Viviana, por favor, cuéntanos. Gracias. El GOAE es el Grupo de Orientación y Acompañamiento Estudiantil. Es uno de los programas de la Subdirección de Bienestar Universitario. Nosotros ofertamos servicios en 3 áreas, en trabajo social, psicología y psicopedagogía. A nivel individual, brindamos orientaciones a toda la comunidad estudiantil, también a docentes, incluso a veces a funcionarios, aunque también vale la pena aclarar que los funcionarios y los profes pueden acceder al servicio de psicología a través de la ARL. Digamos que nosotros como programa siempre priorizamos las solicitudes de los estudiantes. Atendemos aquí en 72, UPK, Valmaría, Parque Nacional, El Nogal. Y también hacemos trabajos grupales de promoción de la salud y prevención de problemas en salud mental también. Uh-huh. Bueno, entonces un breve contexto de qué es el GOAE,
qué hace el GOAE dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, que bien vale recordarlo cada vez que nos encontramos con ustedes, los compañeros del GOAE. Bueno, entonces démosle trámite al tema del día de hoy, Diana. Entonces escuchemos la piecita de contexto que elaboró Diana Torres para la producción de este programa del día de hoy. El 10 de septiembre se conmemora cada año el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Una jornada impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y respaldada por la Organización Mundial de la Salud, con el propósito de crear conciencia de que el suicidio puede prevenirse. En el mundo, cada año mueren más de 720,000 personas por suicidio, lo que representa más de 1 de cada 100 muertes. Además, por cada muerte hay aproximadamente 20 intentos de suicidio, lo cual evidencia que el impacto real es mucho mayor. Esta jornada propone cambiar la narrativa, pasar de una cultura del silencio al diálogo y promover políticas públicas para el acceso a la atención emocional y redes de apoyo comunitario. Hoy, en Calentando la Palabra, conversaremos con 2 psicólogos del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil de la UPN, quienes nos ayudarán a problematizar el tema en 2 niveles. Primero, el suicidio como fenómeno social y estructural. El suicidio no es solo una crisis individual, responde también a desigualdades sociales, violencia, precariedad, aislamiento y falta de oportunidades. Cuando se habla de prevención, no basta con intervenir a nivel clínico. Necesitamos abordar las condiciones estructurales que vulneran la vida. Segundo, el suicidio como problema de salud mental individual. Al mismo tiempo, es esencial diferenciar los niveles de riesgo, desde conductas ideativas hasta intentos o crisis suicidas. Pero, ¿cuáles son las acciones para prevenir el suicidio desde lo individual a lo comunitario? Atención cercana. Preguntar con cuidado a alguien si ha pensado en terminar con su vida puede salvar vidas. Redes de apoyo. Fortalecer vínculos familiares, grupales o comunitarios es un gran protector. Promover ayuda profesional. Psicólogos, psiquiatras, orientadores como los del GOAE son aliados fundamentales. Hablar abiertamente. Compartir experiencias con empatía contribuye a liberar carga emocional y a reducir el estigma. En esta emisión de Calentando la Palabra, desde el compromiso pedagógico de la UPN, nuestra conversación con los psicólogos del GOAE busca comprender que la prevención requiere tanto cambios sociales como intervención emocional. Porque el suicidio no es una frase que se sella en la oscuridad silenciosa, es una realidad que solo podemos enfrentar juntos, hablando, escuchando y actuando. Después de escuchar esta precisa pieza de contexto que hace Diana Torres alrededor de esta introducción más bien al programa del día de hoy, entonces quisiera que entráramos en materia con nuestros invitados. Entonces,
Pues lo primero es el suicidio como un fenómeno social, cultural también, que involucra, bueno, pues seguramente históricamente ha tenido unas trayectorias el suicidio, pero tal vez es Emile Durkheim quien, desde la sociología, quien hace una mirada sociológica del suicidio, ¿no? Pero también hay una caracterización del tema individual, ¿no? Digamos, de cómo eso va afectando dentro de la salud mental de las personas, y seguramente es la psicología, la psiquiatría, la que ha estado muy pendiente de esto. ¿Cómo podríamos caracterizar de manera breve pero introductoria este tema del suicidio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podríamos de alguna manera dar unas puntadas que describan el fenómeno, que nos permita entender un poco ese tema del suicidio en esas dos dimensiones, si se quiere, ¿no? Desde lo psicológico, pero también en términos de el fenómeno cultural? Claro, sí, 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 yo creo. Nosotros, de hecho, planeando el ejercicio de este espacio con Alejandro, pensamos en la posibilidad de hacer una entrada donde fuera posible hacer esa distinción de los dos niveles de análisis, porque pensamos que en lo cotidiano suelen solaparse y en ocasiones a las instituciones y a los profesionales de la salud mental se les suele sobreexigir, ¿sí? Cuando hablamos de que el fenómeno del suicidio es un fenómeno que implica la necesidad de una mirada sociológica, de una mirada interdisciplinaria, pues estamos hablando de un nivel de análisis completamente diferente a lo que ocurre cuando una persona se quiere matar. Sí, son dos cosas muy distintas, aunque tienen relación. En efecto, por ejemplo, el análisis que hace Emilio Durkheim, por ejemplo, con la tipología que ofrece y al hablar, por ejemplo, del suicidio anómico y de cómo lo social es un regulador para que la gente pueda contener un deseo desenfrenado, por ejemplo, que esa es una de las tipologías que aparece allí. En este momento pareciera anacrónico porque ya hace cuánto tiempo lo dice Durkheim, pero hoy día, y es necesario que la academia pues se dé estos debates, se lo piense nuevamente, porque la vida humana es un fenómeno biológico y si hablamos de la muerte en los humanos, también estamos hablando de un fenómeno cultural. La muerte no es solamente un fenómeno biológico, sino también un fenómeno cultural. Y digamos que en ese sentido, la muerte biológica o la muerte simbólica, porque hay gente que se siente muerta en vida, por ejemplo, ¿sí? De esto también hay que hablar, ¿no? De los tipos de muertes que existen. Y pensando en cómo el valor de la vida se relativiza tanto hoy día y es tan fácil, más que fácil porque no es fácil realmente, es tan común que la gente diga que se quiere matar, ¿sí? Cabe la pregunta de por qué se relativiza tanto el valor de la vida. No es tanto la pregunta por cómo hacemos que la gente no se mate, ¿sí? Sino cómo hacemos que la gente se pregunte acerca de su relación con la vida misma, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, cuando se confunden los niveles de análisis y los elementos de naturaleza estructural y social no son tenidos en cuenta, no problematizamos el hecho de que muchos problemas sociales se están medicalizando y la gente pide ser medicada, pide ser internada, ¿sí? Cuando estamos en
la guerra en Israel, nosotros como país estamos viviendo crisis muy profundas a nivel político, económico, social. La desigualdad en la distribución de los recursos hace que haya gente que la pasa rematadamente mal y gente que la pasa rematadamente bien, ¿sí? Y entonces asumimos que es un problema de la gente y no un problema social que implica el ejercicio de asumir responsabilidades desde el Estado, pasando por la escuela, las universidades, la familia y nosotros, de manera también individual. Uh-huh. Sí. Frente a eso, Durkheim justamente hace una caracterización de esos fenómenos sociales, políticos que además se enuncian ahí, ¿no? Yo creo que estas sociedades profundamente vinculadas a o más bien sobreexpuestas a la producción permanente, que pueden generar unas concepciones también de la vida muy difíciles, ¿no? En términos, por ejemplo, de eso, ¿no? Digamos, estas nuevas formas de la esclavización, que es estar haciendo todo el tiempo, estar produciendo todo el tiempo, tener 3, 4 trabajos, tratar de mitigar también a partir del consumo y del mercado un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, esa idea de estar muerto en vida puede estar pasando por ahí. Fíjate cómo él también describe en las sociedades esclavistas cómo el fenómeno del suicidio era una cuestión muy fuerte, ¿cierto? Entonces, las sociedades esclavizadas fueron un foco fundamental para el desarrollo del tema del suicidio, y cómo momentos de la historia en los que se pierde un poco el horizonte de los valores y de las apuestas como humanidad, también suelen ser elementos muy fuertes ahí. Y unos elementos, bueno, que uno podría decir, no sé hasta qué punto esto sea problemático para la psicología, pero un sentimiento tanático que tenemos los seres humanos también, digamos eso en términos del psicoanálisis, por ejemplo, una pulsión de vida, que es, bueno, como este deseo de estar vivo, de hacer cosas, de permanecer, de sentirse querido y de querer a otros, pero también hay una pulsión hacia la muerte, ¿cierto? Que podría estar asociada también a ello. Bueno, ¿cómo esto se puede problematizar también desde ahí? Digamos, cómo estos elementos en términos de lo cultural también juegan en contra de estos índices a veces muy escandalosos y muy preocupantes alrededor del tema del suicidio. Por supuesto, yo creo que esta idea de la producción de subjetividades muy identificadas con el valor de intercambio más que el de uso y con una necesidad permanente de sentirse productivo y satisfecho, le restan importancia a la necesidad de comprender que la angustia también hace parte de la vida, ¿sí? Y que hay que lidiar a veces con la frustración desde un lugar en el que hay que aceptar que no todo lo que queremos lo podemos tener, ¿sí? Y esa contención del deseo, por ejemplo, de la que habla Durkheim en sociedades anómicas, donde no hay un regulador social, donde la crisis sea por escasez o sea asociada a la hiperproductividad, a la hiperproducción, no fomenta un lazo social capaz de hacer que la posición subjetiva de la gente esté vinculada al ejercicio de la libertad y de la autonomía muy cuidadosamente, digamos, vinculada a los otros y a sí mismos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, por ejemplo, esta idea de Deleuze y de Guattari, de las micropolíticas y de la producción de subjetividades en el marco del capitalismo industrial y del capitalismo postindustrial, también podría estar vinculada estructuralmente, ¿sí?, al hecho de que lidiar con el vacío que hace parte de la vida y que mueve el deseo no sea tan fácil cuando se nos vende la idea de que todo es posible y no hay lugar a la impotencia, como a darle lugar al hecho de que no podemos todo,
¿sí? Y que eso también hace parte de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, el interés con Alejo era pensarnos en un marco general donde no solamente el suicidio se constituya en un objeto de estudio de los profesionales en salud mental, sino en una problemática social que llama al ejercicio de la responsabilidad colectiva, ¿no? Y al derecho, tú decías, hoy es el Día de los Derechos Humanos, y al derecho a la vida como un derecho fundamental, pero también al derecho a la salud como un derecho fundamental, pero como una responsabilidad también social e individual. Uh-huh. Responsabilidad colectiva, ¿no? Que se nos olvida. Es Viviana López Torres, psicóloga del GOAE, y nos acompaña también David Alejandro Cárdenas, psicólogo del GOAE, también bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Gracias, muy feliz nuevamente de estar acá. Me parece importante también mencionar en coherencia a lo que refieres, Alejandro, sobre cómo ciertos momentos a través de la historia humana parten, incluso la historia en dos. Momentos de hace tantos años, procesos de esclavitud, lo podemos ver ahorita recientemente con lo que generó las consecuencias del COVID-19 a nivel mundial, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, incluso en Colombia. Les queríamos contar que hay una alerta temprana todavía vigente desde el 2021 en Colombia para poder implementar acciones que permitan un abordaje más especializado en lo que tiene que ver con la conducta suicida, que no es solamente el acto consumado, sino es la ideación, la amenaza, el intento incluso. Entonces me parece importante esto que mencionas porque pone de plano que el fenómeno del suicidio es un asunto de salud pública, no solamente nacional, sino es una coyuntura mundial. Lo que decía Vivi sobre cuán bombardeados estamos constantemente con las noticias que recibimos a través de estos aparaticos digitales, las redes sociales, las guerras, los conflictos entre países, entre las mismas divisiones políticas en una sociedad. Entonces, partir del hecho de que el fenómeno del suicidio es una coyuntura de salud pública mundial, también nos invita a pensarnos entonces desde qué lugar individualmente yo puedo generar un lazo de cuidado para pensarnos la salud mental no como algo individual, sino como que debería ser algo comunitario, la salud mental vista como algo comunitario. Qué importante esta dimensión. Y justamente uno de los elementos que yo quería plantear justamente tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cómo han notado ustedes que el confinamiento y esta situación, esta condición del COVID-19, que fue, digamos, como un punto de inflexión en la vida cotidiana de todo el mundo, también fue desarrollando una serie no sé, de temas de salud mental muy fuertes que tal vez pueden también estar vinculados a la manera como se evidencia hoy el fenómeno del suicidio, ¿sí? En términos de esas distintas disposiciones, ¿no? La ideación, el intento, la amenaza e incluso, bueno, ya el acto del suicidio, que es pues, el acto fatal, ¿no? Uh-huh. No sé cómo lo perciben ustedes, cómo se percibe en el estudiantado, además también de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en relación a las consecuencias derivadas del COVID, los factores de riesgo se han acentuado. Entonces, algunos factores de riesgo importantes que nos dejan vislumbrar que quizá estemos hablando de conducta suicida es que, por ejemplo, a partir del confinamiento y todo lo que tuvimos que experimentar desde el COVID, hubo un incremento, por ejemplo, en factores de riesgo importantes como el consumo de sustancias psicoactivas. Hubo un incremento en el aislamiento social, claramente. Quienes no vivían en sus círculos familiares, pues sí o sí quedamos aislados en algún punto del resto. Nuestro único contacto resultaba a través de las pantallas. Como esto también, incluso para personas, pudo haber sido una experiencia traumática el estar confinados tanto tiempo. Y también una experiencia traumática es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Otros factores de riesgo que pudieron verse quizá no
acrecentados, pero sí son un factor de riesgo importante en la conducta suicida. Son las experiencias, como lo decía, traumáticas, el hecho de alguna pérdida, digamos, parejas que rompieron su relación durante el COVID, perdieron su empleo, la falta de empleo también, sobre todo en edades de juventud adulta, empieza a pegar mucho más que cuando no tenemos un empleo y todavía estamos rodeados del círculo familiar primario. El acceso a medios letales también fue o pudo ser un factor de riesgo que se incrementó con lo derivado de las características de confinamiento a partir del COVID. Hemos visto que esto se ha incrementado y que incluso desde la OMS se ha hablado sobre el hecho de que las acciones para la prevención del suicidio implementadas desde ya empiecen a tener un efecto estadístico, por decirlo de alguna manera, por ahí hasta el 2030, 2029. Entonces, esto también nos deja en un lugar en el que sí o sí es ya el momento en el que tenemos que hablar sobre esto. Como lo decían ustedes al principio, a veces se percibe muy desde el paradigma del tabú de que el suicidio no se habla, porque posiblemente uno de los grandes mitos del suicidio es que hablar de suicidio podría incrementar la conducta Lo suicida. agrava. Y es totalmente falso. De hecho, lo que se ha visto es que es todo lo contrario. Cuando una persona tiene la oportunidad de hablar y sentirse escuchada tras estar rumiando o pensando incluso en quitarse la vida, eso también propicia otras formas de ver la situación, porque cuando se aborda desde un lugar especializado o con profesionales de la salud mental, sin duda que se podrán ver alternativas que quizá en el propio aislamiento y ensimismamiento de la persona no lo pueda percibir en su momento. Claro, porque se queda toda la emoción mental y no se libera. Pero justamente creo que la forma de ser actual del ser humano es muy mental, ¿no? Nos cuesta expresar tanto porque duele y duele reconocer esa vulnerabilidad. Bueno, Serú Girán, en una canción que da cuenta efectivamente de todos los elementos sociales y políticos que pueden también construir la desesperanza, ¿no? Un momento muy difícil para la Argentina de los años 70, de la segunda mitad de los 70 y parte de los 80, la última dictadura militar, que además plantea todas estas discusiones internas, personales para los jóvenes de su momento, y que da cuenta justamente de cómo elementos sociales, políticos, culturales, también pueden ir alimentando un fenómeno como este del que estamos hablando hoy, que es el suicidio. Bueno, para plantearnos algunas alternativas, habrá que mirar también en el contexto cómo se va moviendo el fenómeno en términos mundiales, en términos locales. ¿Qué podríamos decir al respecto, Diana? Pues las cifras son alarmantes, Alejandro. Hay 700.000 personas que mueren cada año por este tema, por suicidio. Eso quiere decir que es una muerte cada 40 segundos. Imagínense cuántas muertes han sucedido a lo largo de los 36 minutos de este programa que llevamos hablando. Y lo más grave es que por cada persona que consuma el acto de suicidio hay 20 intentos de suicidio. Es una realidad que está pasando en este momento. Pero además desde el GUAE también nos tienen unas cifras distritales que nos ayudan a entender esta problemática a nivel un poco más local acá en Bogotá. Sí, Diana, y mira que el dato que nos compartes también vuelve y hace mella en el hecho de la coyuntura a nivel mundial. Por ejemplo, según el último boletín estadístico de Medicina Legal, discúlpenme, se me fue el nombre repentinamente, que es un dato preliminar del año pasado, a corte de diciembre del 2024, en Colombia hubo 2.984 casos de suicidio consumado, de los cuales es importante también empezar a resaltar el hecho de la prevalencia según el sexo. Se ha visto que, por ejemplo, las mujeres en relación al intento suicida o la ideación tienen una prevalencia mucho mayor que los hombres, incluso más del 60% de los casos de ideación son de mujeres, pero en contraposición de eso, según el último dato estadístico que te comparto, el 80.46% de todos esos 2.984 suicidios fueron cometidos por hombres.
en relación a los Wow. 582 casos que son solo de mujeres. Entonces también esto pone de plano que también, y problematizar, como Vivi también ahorita decía, poder dar el debate a esto de por qué son los hombres los que más consumen el acto suicida, pero por qué también se mantienen unas tendencias tan altas a la ideación en mujeres. Esto es en Colombia. Por ejemplo, en Bogotá, Saludata, que es la base de datos a nivel distrital que recopila esta información desde Sisbecos. Sisbecos, les quiero contar que es la base de información desde la cual nosotros como profesionales en psicología reportamos debidamente los casos en los que identifiquemos algún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque esta información es importante ya que queda registrado en el Sistema de Salud Nacional y desde ahí también la Secretaría de Salud imparte acciones específicas para hacerle un seguimiento a las personas que se reportan a través de este sistema estadístico y epidemiológico. En Bogotá te quiero contar, Diana, que el año pasado a corte de diciembre hubo 347 suicidios en Bogotá. Nuevamente la prevalencia está en hombres, son 78%. Los hombres de este total de 347 suicidios, 271 hombres fueron y 76 mujeres que representan el 21.9%. En consulta, digamos, nosotros brindamos el servicio de acompañamiento y orientación psicosocial individual. También es importante recordarles que el alcance que nosotros tenemos no es clínico. ¿Te acuerdas que te lo comentaba la vez pasada que tuvimos también otra entrevista? Que implica que no tengamos un alcance clínico, que no podemos, digamos, extender un proceso de acompañamiento psicológico a más de 3 sesiones, que es lo que ofrece nuestro servicio. Pero es muy importante poder tener estos 3 espacios con los chicos porque nos permite, con los chicos y las chicas, poder generar la siembra de, yo lo digo metafóricamente hablando, nuevas ideas que te permitan ver la vida desde el agradecimiento que puedes tener por lo que ahorita tienes, más allá del malestar que estés experimentando, y revisar qué otras estrategias desde lo comunitario, desde lo académico, desde lo psicopedagógico, incluso desde el trabajo social que también trabajamos en el GOAE, se brindan orientaciones pertinentes a este tipo de consultas. Esto te lo cuento porque generalmente nos llegan motivos de consulta relacionados a la tristeza profunda, algunas sin duda se relacionan a la conducta suicida, a la ideación suicida, a duelos por ruptura de pareja, a duelos por la pérdida de algún ser querido. ¿Cuáles otros te acuerdas, Vivi, que sean como los más comunes de recibir? Ansiedad, que lo mencionamos como comportamientos ansiosos porque tampoco es que seamos fanáticos de las etiquetas diagnósticas, pero eso es más o menos lo que recibimos en el GOAE acá en la universidad. Teniendo en cuenta las estadísticas globales de que pues más hombres consuman el acto de suicidio, pero más mujeres expresan esta necesidad, ¿qué pasa en el GOAE? ¿Ustedes reciben más casos de mujeres o de hombres que buscan esta ayuda por parte de ustedes que han podido visibilizar? Yo creo que nosotros hemos encontrado, digamos, que es muy pareja la solicitud, ¿sabes? Cada vez son más hombres los que consultan también y se animan a decir que algo les duele, que algo les preocupa, que necesitan ayuda sin que eso cuestione de entrada su masculinidad, ¿sí? Como dejar ver sus vulnerabilidades no se constituye en un gesto que cuestione el hecho de que se sientan menos hombres, por ejemplo. Eso ha sido muy interesante. También creo que el hecho mismo de que la Universidad Pedagógica Nacional pues sea la educadora de educadores y que tenga un papel tan importante para nuestro país en la construcción de relaciones sociales más justas entre hombres y mujeres, pues es un dato coherente con la misionalidad de la universidad, ¿no? Si los hombres de la PEDA no se preguntan cómo están construyendo sus masculinidades tan diversas hoy día y si no se animan a decir lo que sienten cuando su función social como educadores también va a implicar ser soporte para otros, sería muy difícil. Así que es muy positivo también poder decir que hay muchos hombres que consultan. Uh-huh. Sí, yo quería preguntarles eso. Estamos
formando educadores que van también a enfrentarse con estos fenómenos sociales a las escuelas, a los colegios, a todos los centros educativos de toda la geografía nacional, además, ¿cierto? En circunstancias a veces muy complejas, entonces sitios que están de manera permanente amenazados por el conflicto armado, por las violencias políticas, por las violencias de género, bueno, una cantidad de situaciones, ¿no? Y nosotros, digamos que dentro de nuestra misión de formadora, de educadora de educadores, pues no sé hasta qué punto nos hayamos planteado esa responsabilidad que tienen los maestros cuando están en campo haciendo su trabajo, ¿cierto? Con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Pero me parece muy importante, por ejemplo, esto que ustedes han planteado de, bueno, a esos educadores pues también les requiere una ayuda, un consejo, hablar también de sus cosas, que además también puede convertirse todo en una fuente de aprendizaje alrededor de la manera como podemos ir esclareciendo mentalmente nuestras ideas eh, y poder experimentar ese respiro también para la vida y para el alma que supone también poder hacerse esas preguntas, hacerse ese tipo de preguntas, podría también ayudar ahí. Eh, ¿Cómo construir una pedagogía para hablar del suicidio en distintos niveles, ¿no? Acá estamos en el nivel universitario, pero ¿cómo plantearse estas preguntas, por ejemplo, en un espacio con niños, ¿no? Cada vez los niños también vienen con unas referencias muy fuertes alrededor de la vida, alrededor de las violencias, digamos, también están inmersos dentro de este contexto social que nos toca. ¿Cómo trabajar sobre esto? ¿Sí? En distintos niveles, digamos, en términos de lo pedagógico, de pedagogizar este tema del suicidio y hablarlo. Bueno, yo creo que nosotros en el GOAE siempre partimos de los recursos y uno de las palancas más importantes es el hecho de que la gente que llega al espacio de orientación ha elegido la pedagogía como su vocación, ¿sí? Y de entrada eso ya es información acerca de su relación con la vida y de la responsabilidad social que tiene para hacer que el lugar que habita sea al menos un poquito mejor, ¿sí? Ahí ya hay algo de lo que partir, ¿no? Y recordarle siempre eso es importante, ¿no? ¿Y por qué elegiste ser profe? ¿Sí? No, es que yo tuve un profe que fue mi inspiración. Usualmente, digamos que son las historias más comunes que tenemos. Pero pensar la infancia, hay algo que de lo que dices que yo creo que conecta con la forma en que se abre el programa y es cualquier generalización puede ser peligrosa. ¿Sí? Es decir, hablar de cómo abordarlo con la infancia o con toda la gente o de que la categoría de suicidio es la misma en todos los escenarios sería como una contradicción pensando en la forma en que se abrió el programa. Y entonces, en ese sentido, pensar que no es lo mismo que un niño de 10 años se mate, ¿sí? A un adolescente de 15 o a un adulto de 20 en circunstancias completamente distintas, en un momento del ciclo vital individual completamente diferente. Incluso la noción de muerte desde el punto de vista psicológico se instala hacia los 9. O sea, pensar que un niño de 8 años se mata y denominarlo suicidio como si tuviera las competencias para decidir sobre su vida a los 8 años al margen de las circunstancias en las que la decisión tiene lugar, sería desresponsabilizar a todas las relaciones encargadas de proteger su vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, volveríamos a la lógica de psicopatologizar problemas sociales desde la mirada muy reduccionista e individualista, ¿sí? Entonces, pensarse en la infancia es pensarse cómo construir esperanza desde el aula, no solamente como transmisores de contenidos desde sus disciplinas, sino como
como referentes emocionales también para los niños que están ahí, para escucharlos, no solamente sobre los temas que vienen a enseñarlos, sino sobre la vida misma. Muchas veces uno no recuerda a un profe por lo que le enseñó, sino porque estuvo ahí en un momento difícil para uno, ¿sí? Y de golpe esa es la inspiración para formarse en la materia que uno eligió en adelante. Entonces, creo yo que generalizar el suicidio, generalizar la pedagogía podría ser contraproducente porque estaría muy anclado a las condiciones de posibilidad, a las características del momento de vida, a las circunstancias sociales desde las que se hable. Pero sí creo que lo que planteas acerca de la responsabilidad social que se tiene como docente y la apuesta ética, política, crítica, pues está ahí puesta en cada planeación de clase y por lo tanto, sin que se hable de la prevención del suicidio, ya se está haciendo algo para prevenirlo. Afortunadamente en Colombia también tenemos unas rutas de contacto por si hay alguna crisis, algún riesgo, si usted está teniendo este tipo de ideas o conoce un familiar. Está la línea de emergencia nacional, que es el 123, que resuelve este tipo de situaciones de urgencia, incluyendo emergencias en salud mental. Está la línea nacional de prevención del suicidio, que es el número 192, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También está disponible la línea 106, el poder de ser escuchado, que también tiene un WhatsApp en Bogotá. Es el 300-754-8933 y la línea de la Cruz Roja Colombiana al 106, Alejandro. Y también está la extensión del GOAE, que es Por la favor. 633, por si cualquier cosa, cualquier dependencia de la universidad que se vea comprometida en una situación que de pronto les excede las herramientas que tengan para acompañar a alguien. Por supuesto que ahí estamos siempre. Edificio P, primera puerta mano derecha, extensión 633. ¿Los horarios podemos repetirlos Por también? supuesto, estamos generalmente de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a excepción de los jueves y viernes que nos quedamos hasta las 7 de la noche, por las propias particularidades de la universidad, de lunes a viernes, sí. Bueno, creo que ha sido muy importante este diálogo que nos ha permitido pues acercarnos, ¿no? No de manera directa, seguramente podemos tener otros espacios para seguir debatiendo de manera mucho más profunda estos elementos que están dispuestos acá para trabajar este tema del suicidio. Seguramente vamos a tener la posibilidad de encontrarnos nuevamente para seguir hablando del tema, ¿sí? Que no se quede como en el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, sino que ojalá, pero además porque yo lo veo de manera permanente, desde el GOAE hacen una cantidad de actividades que seguramente van en aras de aconsejar a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, bueno, en general a la comunidad educativa, en términos como de esas dimensiones y de esos alcances que también ustedes han planteado acá, que creo que es muy importante también ese tipo de claridades, ¿no? Digamos como, bueno, el GOAE es una herramienta y el trabajo que hacen sus psicólogos, pues tiene unos alcances, pero que sobre esto claramente hay unas acciones preventivas que vale la pena también destacar allí. Entonces, no, pues agradecemos la presencia de Viviana López y David Alejandro Cárdenas del GOAE que están acá participando de este Calentando la Palabra para hablar justamente de este fenómeno social, pero también este tema de salud mental que acoge como a todas nuestros contextos y todas nuestras sociedades en general. Vamos cerrando el programa de hoy. Tenemos también una amplia agenda de actividades académicas. Yo, pues además este 9 de septiembre se corresponde con un montón de cosas, ¿no? Entonces hoy se conmemoran 5 años de
de ese ejercicio de violencia muy fuerte que asumió la policía, particularmente en Bogotá, en Soacha, sobre jóvenes protestantes, ¿no? Digamos como esa que fue denominada la masacre del 9 y 10 de septiembre del 2020 y que vale la pena también recordar, no dejar como por fuera del balance también de las luchas de los trabajadores, de los estudiantes, de los sectores populares en general. Pero también hoy estamos conmemorando la vida, ¿no? A propósito de la importancia de aferrarse a cosas que le den a uno la posibilidad de mantenerse vivo. Estamos, fíjense lo irónico que resultan los ejercicios de memoria, ¿no? Entonces estamos conmemorando la vida de Carlos Pedraza, que hoy es el día de su cumpleaños, ¿no? Maestro de Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, que fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas, pero que como activista social y político, pues deja unos legados muy importantes y nos deja todo un motivo de inspiración también para los maestros y maestras. Yo particularmente estudié con Carlos Pedraza, entonces imagínense hace cuánto tiempo pasé yo por las aulas de la Universidad Pedagógica en el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Y creo que es importante recordar a Carlitos Pedraza, un saludo a su familia y a la gente. Hoy tenemos un ejercicio de conmemoración acá dentro de la universidad. Vámonos entonces con la agenda académica y cerramos calentando la palabra. En Calentando la Palabra, agenda. Un cálido saludo a la audiencia de la Pedagógica Radio. El proyecto Raíces y Alas, junto con la Biblioteca Central, los invita a acompañarnos en el círculo de lectura Borges, Cortázar y Rulfo, Ficciones Latinoamericanas. Durante el mes de agosto leímos algunos de los cuentos del libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Disfrutamos de su escritura retadora. Ahora, en septiembre, continuaremos con la lectura de Julio Cortázar. Leeremos cuentos de su libro Todos los fuegos, el fuego. Disfrutaremos de la fuerza de su estilo vivaz, de su humor, de su ironía. Todos los fuegos, el fuego, la señorita Cora, la isla Mediodía, el otro cielo, pueden ser algunos de los cuentos que nos convoquen a circular la palabra, a leer a viva voz, a leer con otros. Sea esta la ocasión para invitarlos a acompañarnos en este círculo de lectura de autores latinoamericanos que se han ganado su lugar en la literatura universal. Los esperamos. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.